Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a ver el tema de presentación de los estados financieros, tema ya reglamentado por el Servicio de Impuestos Nacionales a través de la Resolución Normativa de Directorio 10.18.4 y la 10.18.7 que modifica en algunos puntos a la 10.18.4. Muy bien, la presentación de estados financieros ante impuestos nacionales puede ser de forma física y de forma virtual o solamente podría ser de forma virtual. Solamente de forma virtual. Vamos a ver entonces cuáles son los requisitos que tiene que tener una empresa o las características que tiene que tener una empresa para solamente presentar de forma virtual. ¿Y qué estados financieros? ¿Qué información de forma virtual? ¿Y qué empresas tienen que presentar en forma física y además virtual los estados financieros? ¿Y qué otra información más? En nuestro país nosotros tenemos muchas empresas, como ser empresas de servicios que tenemos en tele, empresas comerciales, empresas industriales, empresas bancarias, empresas de seguros, empresas unipersonales. También tenemos empresas del sector minero. Tenemos ONGs, fundaciones y otras empresas que tienen exención del IVA. Este grupo de empresas son las que no generan ingresos, no tienen fines de lucro. También tenemos las empresas especiales del alto que se encargan de producir y se encuentran dentro del sector de promoción económica. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de quiénes deben presentar solo en forma virtual y qué información y quiénes deben presentar en forma física y virtual. Bueno, y tenemos aquellas empresas que generan ingresos menores a 1.200.000. Tienen diferentes obligaciones ante las empresas o comparada con las empresas que generan ingresos mayores o iguales a 1.200.000. Cuando hablamos de ingresos, hablamos de los ingresos brutos, ingresos facturados anualmente. Muy bien, entonces vamos a empezar con las empresas que presentan el formulario 500 y deben presentar, así generen ingresos menores o mayores a 1.200.000, el formulario 605 a través del aplicativo CIAT. Y dentro de estas vamos a tener empresas unipersonales y demás empresas comerciales y de servicios. Ejemplo, Entel, nuestra gran empresa de telecomunicaciones, y las empresas unipersonales. Ahora, dentro de estas empresas vamos a tener las empresas que generan ingresos menores a 1.200.000 y vamos a tener las empresas que generan ingresos mayores o iguales a 1.200.000. ¿Qué responsabilidad van a tener estas empresas que generan ingresos menores a 1.200.000? Deberán enviar digitalmente los 5 estados financieros. ¿Cuáles son los 5 estados financieros? El balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros. No van a presentar física ni digitalmente los anexos tributarios que son denominados como la ITC o la información tributaria complementaria. No lo van a presentar.
Ahora que elaboren, se recomienda sí, internamente sí deben elaborar para efectos de control interno. Estas empresas que generan ingresos brutos anuales menores a 1.200.000 no deben presentar dictamen de auditoría externa, que si gustan lo pueden contratar auditores para ver cómo anda la situación financiera, sí lo pueden hacer, pero no están obligados a presentar a impuestos nacionales. Ahora, ¿qué va a pasar con las empresas que generan anualmente ingresos brutos mayores o iguales a 1.200.000? ¿Qué responsabilidad tienen? Bien, estas empresas deben presentar físicamente ante impuestos nacionales los 5 estados financieros. Estas empresas deben presentar físicamente los anexos tributarios o la ITC. Deben presentar físicamente el dictamen de auditoría externa y el dictamen de los anexos tributarios, el dictamen de la ITC. Deben enviar digitalmente los estados financieros, los 5 estados financieros, y deben enviar digitalmente los anexos tributarios, además de el inventario de mercaderías, el inventario de activos fijos y si tuvieran las compensaciones de pérdidas. Entonces, estas serían las responsabilidades que tienen las empresas que presentan el formulario IUE 500. Y todas deben enviar digitalmente, eso sí, a través del aplicativo SIAT y donde van a llenar el formulario 605. Les va a salir la constancia de presentación del 605. Muy bien, ahora vamos a hablar de un sector muy importante en nuestro país, que es el sector minero. Este sector minero presenta el formulario 580 del IUE y también debe presentar el 605. Sector minero. 605 para las empresas que generan ingresos brutos anuales menores a 1.200.000. También tenemos empresas que pueden generar, empresas mineras que pueden generar y que sí generan con seguridad ingresos iguales o mayores a 1.200.000. ¿Qué responsabilidad tienen? Ambas van a presentar el 605, están obligadas. Pero las empresas que generan ingresos anuales brutos menores a 1.200.000 tienen la siguiente responsabilidad. Deben enviar digitalmente los 5 estados financieros que habíamos mencionado anteriormente. No van a presentar ni física ni digitalmente los anexos tributarios, la ITC, que lo tienen que elaborar. Sí, para efectos de control se recomienda. No va a haber dictamen de auditores externos, no presentarán los dictamen de auditores externos. Que lo pueden elaborar internamente, están en todo su derecho. Es más, se recomienda que sí lo hagan. Pero ¿qué va a pasar con las empresas que tienen ingresos mayores a 1.200.000? Empresas grandes como Sercom, Sursin, Chihuahua y otras. Entonces, estas empresas tienen la siguiente obligación: presentar los 5 estados financieros ante impuestos nacionales físicamente, presentar físicamente los anexos tributarios, que son los 15 anexos tributarios, o la ITC, presentar físicamente el dictamen de auditoría externa y presentar físicamente el dictamen de los 15 anexos tributarios, el dictamen de la ITC. Deben enviar digitalmente los 5 estados financieros, incluyendo información de los inventarios de mercaderías, de activos fijos, compensación de pérdidas, y enviar digitalmente la ITC, los 15 anexos tributarios. Deben llenar toda esta información digitalmente mediante el aplicativo SIAT. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de empresas que coadyuvan a la sociedad, ayudan, y son las empresas, ONGs y fundaciones y otras con exención del IUE. ¿Qué significa? Que estas empresas no tienen un fin de ganancia.
son empresas sin fines de lucro. Bueno, y aclarando un poquito el término de ONG se utiliza para identificar estas organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales. Bueno, y tenemos dentro de estas empresas fundaciones, y también tenemos ONGs y otras empresas con la exención del IUE, que no tienen fines de lucro. Dentro de este ámbito también nosotros vamos a tener empresas que han recibido ingresos menores a 1.200.000, ingresos que han recibido como donaciones del exterior o ya sea dentro de nuestro país. Y también tenemos las empresas que han recibido donaciones o ayudas del exterior para que a través de estas empresas se pueda ayudar a gente necesitada en nuestro país que han recibido ingresos mayores a 1.200.000. La responsabilidad de estas ONGs, fundaciones o empresas con exenciones del IUE que han recibido ingresos menores a 1.200.000 tienen la siguiente responsabilidad. Solamente el envío digital a través del aplicativo SIAD, formulario 605, del balance general y estado de flujo de efectivo. Solamente 2 estados financieros o bien la memoria anual. No deben presentar ni física ni enviar digitalmente los anexos tributarios, la ITC. No están obligadas a tener un dictamen o presentar un dictamen de auditoría externa de impuestos nacionales, que ellos internamente sí tienen que presentar informes de auditoría del avance de todas estas ayudas que prestan, sí lo tienen que hacer, pero eso ya es algo interno que lo deben realizar ante otras instancias. ¿Qué pasa con las empresas que han recibido ingresos mayores a 1.200.000? Tienen la siguiente obligación. Presentación física ante impuestos nacionales de los 2 estados financieros o en vez de los estados financieros pueden presentar la memoria anual. Los 2 estados financieros son el balance general y el estado de flujo de efectivo. Presentación física de la ITC de los 15 anexos tributarios. Presentación física del dictamen de auditoría externa y dictamen de la ITC de los anexos tributarios. Envío digital de los 2 estados financieros o la memoria anual a través del aplicativo SIAD y presentación del formulario 605. Y envío digital de los anexos tributarios. Eso sería la responsabilidad de las empresas, ONGs o fundaciones o empresas con exención del IUE, que no tienen fines de lucro. Muy bien, entonces, para el envío digital que tanto nos interesa, es que lo vamos a realizar presentando el formulario 605 a través del aplicativo SIAD. Si nosotros cumplimos con llenar toda la información que establece el aplicativo SIAD, al final nos sale que sí hemos llenado el formulario 605, la constancia de presentación de toda esta información digital, ya sea para las empresas que ganen menor a 1.200.000 o para las empresas mayor a 1.200.000. Y bueno, estas empresas deben presentar con los plazos establecidos del Decreto Supremo 24051, artículo 39. Y a plazos cerrados para las empresas con cierre al 31 de diciembre, con cierre al 31 de marzo, al 30 de junio y al 30 de septiembre, donde el Decreto Supremo establece 120 días posteriores al cierre debemos presentar esta información. Sin embargo, ahora por emergencias del COVID, tenemos ampliaciones para las empresas bancarias, seguros comerciales que tienen cierre al 31 de diciembre. Se ha ampliado hasta agosto, periodo agosto, de acuerdo al último dígito de su NIF. Y también se ha ampliado para las empresas constructoras e industriales, excepto para las petroleras, hasta el 30 de octubre.
Hablando de las empresas auditoras, la normativa establece que hasta que la Administración Tributaria apruebe la acreditación y registro de los profesionales auditores, actualmente llamados contadores públicos, estas empresas de auditoría externa, contadores públicos autorizados, deben tener título en provisión nacional y deben estar inscritos ante el Colegio de Auditores o de Contadores provincial, departamental y de Bolivia. Ellos quedarán habilitados para la elaboración, emisión y firma de los informes y dictámenes de auditoría financiera externa. También establece que modifican el inciso G de la 1018 número 4 de 2 de marzo, en la cual dice que el profesional debe firmar con la aclaración y hacer mención a su matrícula que le han otorgado en el Colegio de Auditores o Contadores Provincial, Departamental y de Bolivia, acompañada de la firma profesional. Bueno, entonces hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención.